Suárez Quintero. Suárez Quintero Andrés. Presente, profe. Arisa Muñoz, Erika. Presente, profe. Y Cruz Capador Haider. Profe, que tiene Presente, problemas. profe. Presente. Es que voy trabajando, profe, entonces mientras paro y activo el micrófono. Listo. Vale. Buitrago Vaquero. Cristian. Ahí estaba, profe, porque yo estaba hablando con él hace 5 minuticos por WhatsApp, que es el compañero del grupo donde tengo caído el internet. Listo. Ya lo vi por ahí. ¿Quién? ¿Dónde voy? Peláez González. Reyes Amador. ¿No ha llegado? ¿O si está por ahí? Bueno. Ayala Escobar. Buenos días, profe. Por ahí. Presente. Buenos días. Guavita. Presente, profe. Murcia Núñez. Presente, profe. Olaya Tobar Andrés. Está por ahí. Presente, profe, sí, señor. Castro Rodríguez Anthony. Anthony. Presente. ¿Llegó? Sí, llegó. Ávila Cuervo. Sebastián. No ha llegado. Ruiz Jiménez, Brian Camilo. Presente, profe. Tavera Mendoza. Nicolás. No ha llegado. Pinzón Torres. ¿Sí me escuchan ahí o se cayó la conexión? Ya mejor, profe. No, ahí ya se le está escuchando, profe. Tavera Mendoza. Lo llamé. No sé si... Ahí está. Pinzón Torres. Robinson. Y nada, no ha llegado entonces. ¿Tal? Señor profe, ¿quién llamaste, perdón? Camargo Montoya. Yo presente, Creo. profe. Zambrano Sastoque. Presente, profe, buen día. 10. Pinto González Sergio. Presente, profe. Presente. Calvo Tobar Junior. Presente, profe. Ujú. Santos Ávila Juan Nicolás. Presente, profe. Tarapuez Páez Tarapuez. Presente. Castro Pulido. Presente, profe. Rincón Moreno Andrés. Presente, profe. Matiz Rodríguez. Presente, profe. Espinosa Martínez María. Buen día, presente. Los días Pinto García David. Profe, lo que pasa es que el link está molestando. A mí casi no me deja entrar y ahorita está igual. No los deja entrar. No, es que yo les tengo que dar permiso, pero no me aparece acá. Por ejemplo, ahí entró Diana. Entonces yo les doy el ingreso y ya se pueden conectar. Pero bueno, dejémoslo ahí en stand-by. Hernández Garzón. Presente, profe. Gordillo Ruiz. Presente, profe. Pulido Rosso. Presente, profe. De los que no llamé, ¿quiénes están acá? Que no haya llamado. Ya, esta es toda la lista. Chaparro García, profe. Andrés Steven. Manuel Fuentes.
Bueno, empecemos uno por uno. Peláez Chaparro, González. ¿Chaparro qué? García, Andrés Steven. Chaparro García, Andrés, Steven. ¿Quién siguió por ahí? Manuel Fuentes Ladino. Ladino. Ladino Manuel. ¿Qué más? Peláez González, profe. Peláez González. Reyes Peláez Amador. González. Reyes. Ah, sí, ya yo te llamé hace rato. Peláez González, por aquí está. Chaparro Andrés, Fuentes Ladino. Ellos no están en la lista todavía. Sí. No. ¿Quién más no está en la lista que no haya llamado? Yo, profe, González Mauricio. González Mauricio. Mauricio, ¿alguien más? Voy a ver el chat. Yo, profe, buenos días. Cordero Enrique Gerson Ferney. Cordero. Listo. ¿Qué más? Profe, yo, Alex Escobar, tú me anotaste en la primera clase también. ¿Sí te anoté? Sí, Alex Escobar Díaz. Alex. Otra vez, hagámosle otra vez. Escobar Díaz. Alex. ¿Me falta alguien? Diana. Sí. Obrero Martínez. Ahí está entrando gente todavía, ¿sí? Llegan tarde, ahí entró David. Listo, David. Listo, ya, ¿nadie más? ¿Todos? Buenos días, profe, qué pena. Es que tenía problemas de internet y por eso no me había podido conectar. Pues no, ya te puse la asistencia, tranquilo. Listo, profe. Ávila Cuervo no llegó. Pinzón Torres tampoco. Bueno, llegó la mayoría. Y son bastantes, 28, 29. Treinta y cuatro, y creo que falta gente. Nicolás Tavera. Listo, ahí estamos ya. Listo. Solo faltaron unos pocos. Colocarle aquí. Bueno, bienvenidos a trabajo de grado. Para los que acaban de entrar o es la primera clase. Ya con algunos creo que por ahí vimos trabajo de investigación de los que acabo de anotar. La mayoría, hay algunos nuevos, entonces creo que también con algunos estaremos viendo trabajo de investigación a la par. Entonces, toca llevar lo que veamos aquí con lo que abordemos en la otra asignatura y bueno, pues toca estar muy pendientes de los avances y demás. La semana pasada ya habíamos dejado una actividad, entonces para que lo revisen y pues hagan la entrega. No he revisado quiénes entregaron, así que ya voy a echarle un ojito a ver cuántos presentaron la actividad. Entonces no era tan complejo, no era tan compleja la actividad, las actividades que se dejaron. Y esa tarea tiene relación con lo que vamos a observar hoy, durante la sesión. Entonces, ya la idea era que ustedes vinieran con un poquito de kilometraje, por decirlo así. 23 de 33, bueno, hace falta gente, entonces
Ahí yo les habilito la tarea para que la puedan entregar, ¿no? Importante que observen la grabación de la semana pasada, si no estuvieron. Profe, una preguntita. Es que yo cargué solo el primer punto, el que era individual. El segundo, pues, como lo cargó mi compañero, yo no lo he cargado. ¿Lo cargo también? Pero colocaron un nombre, ¿sí? Sí, claro, sí, profe. sí, señor. Y ahí está la portada, profe. Entonces no hay lío. Debe ser por eso que se recoge el nombre bueno. de quienes lo entregaron, ¿no? Pero pues, Sí, 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 señor, yo no lo cargué, fue por eso, profe. si le colocaron portada, no, ahí está bien, no importa. Listo, listo, sí, señor, gracias. Listo, vale. Bueno, entonces... Profe, una pregunta, qué pena. ¿Sí? Yo acabo de entrar, hasta ahora la primera clase. ¿El trabajo tenía que subirse en la plataforma o en donde tenía que hacerse la En la entrega? plataforma. No sé si ustedes tienen Moodle. Sí, señor, sí. A mí no me aparece aún la materia como tal en la plataforma virtual, entonces debo solucionar primero ese tema, entonces. González. O sea que si yo te busco para enlazarte, no sale todavía. Yo creo que no, profe. Yo revisé ayer, no me aparecía, solo me apareció una materia y justo ahora estoy mirando y no me aparece aún. Voy a mirar. González José Mauricio, ¿sí? Sí, señor. Listo, revisa. Revisa el Moodle. Listo, profe, ya me aparece. Listo. Muchas gracias. Aquellos que no tengan Moodle todavía, pues toca esperar hasta que les habiliten el Moodle. Igual yo los voy enlazando ahí, apenas me van enviando la info. Entonces, listo. Ahí están las dos actividades. Ustedes revisen el video de la clase pasada y ahí, bueno, ahí se cuenta todo a detalle. Bueno. Nosotros vimos la semana pasada, para hacer un repaso, el tema de análisis cuantitativo, de datos cuantitativos. Vamos a ver todos los análisis posibles para que ustedes puedan interpretar los datos que o que ya recogieron o que van a recoger para la presentación de los resultados. Y pues es muy importante el tema del análisis estadístico, ¿sí? Para no quedarnos únicamente en la vagancia de los datos, sino saber interpretarlos y poder a partir de allí sacar conclusiones de acuerdo con cada uno de los resultados que se nos presenten. Entonces, la clase pasada vimos que todo este tema de análisis cuantitativos, estos mismos objetivos son los que vamos a ver el día de hoy. En este caso vamos a observar lo que es la estadística inferencial. Después veremos eso de paramétrico y no paramétrico. Y estamos reforzando los conocimientos estadísticos fundamentales, ya que es importante tener en cuenta esos conceptos, aunque no es como la clase de bioestadística, pero ahí tenemos algo de conocimiento con relación a ello, y comprender las principales pruebas o métodos estadísticos que se han desarrollado y aplicarlos e interpretar los resultados y demás. Entonces, observamos que la parte que ustedes tienen que redactar en su trabajo es esta, de análisis estadístico. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo más o menos pueden ustedes estructurar esa partecita, esa sección. Hoy vamos a entrar un poquito más en detalle. Ya vimos como la primera parte de lo que está aquí escrito, podríamos decirlo así, que fue toda la estadística descriptiva, ¿sí? Que vimos, bueno, los tipos de estadística, el análisis descriptivo, hicimos un análisis
algunos compañeros nos ayudaron a observar esta presentación, otras formas de presentar una frecuencia. En este caso, esto es estadística descriptiva, un poquito de inglés. Observamos el software que vamos a usar. Espero ya algunos lo tengan, si no, no hay problema, ¿no? Ya miraremos otras opciones más adelante. Y se dejó una tarea, ¿no? Entonces, la tarea era responder 2 preguntas. Una pregunta que se dejó en la semana 1 y la segunda pregunta que la podían contestar en el grupo que está realizando el trabajo. Y es, ¿qué es un contraste de hipótesis y cuál es el tipo de estadística que se usa para dicho proceso? Todo eso estaba dentro del artículo que les dejé. Y según el tipo de alcance y variables establecidas en su estudio, ¿cuál creería usted que es la prueba estadística más adecuada para llevar a cabo el análisis de sus datos? Esto es una anticipación de lo que vamos a ver hoy. Seguramente ustedes hicieron la tarea, ahí había una tabla en donde podían ustedes interpretar más o menos según las variables, según el tipo de alcance que ustedes tenían, cuál es, desde el punto de vista estadístico, alguna de las pruebas que ustedes pueden usar para entrar a interpretar los datos. Nuevamente aquí, algunos ejemplos, y bueno, llegamos a este punto, ¿no? Ya con esta diapositiva respondemos la primera pregunta, ¿no? Para yo poder realizar un traste o una prueba de hipótesis, pues existe la estadística inferencial, ¿no? Entonces, la estadística inferencial es la que me va a permitir a mí poder hacer desde diversas pruebas un análisis de las hipótesis que se plantean dentro del trabajo. Entonces, les voy a pedir mucha paciencia en esta clase. Va a haber términos, digamos, es como un paso a paso un poco complejo. Voy a tratar de hacerlo muy entendible. Si no comprenden muy bien la temática, no hay problema, ¿listo? Pero sí es clave que se aprendan una parte en particular, que es el tema del nivel de significancia, que creo que se los toqué alguna vez en el trabajo de investigación. Ese valor del 0.05, ¿qué significa? ¿Cómo entro yo a interpretar ese puntaje o ese valor estadístico? Y cómo a partir de allí yo puedo sacar conclusiones. Vamos a tener diversos ejemplos para que podamos estructurar muy bien o podamos entender muy bien esta partecita. Entonces, mucha atención. Si no entienden, levanten la mano y vamos tratando como de desglosar el tema poco a poco. ¿Listo? Me voy a ir saliendo de la presentación para darles algunos ejemplos que tengo en una lectura para que sea un poco más didáctico, que les voy a leer para poder que interpreten bien cada una de las secciones de la presentación. Entonces, abordamos lo que es estadística inferencial. Esta era la tarea. Entonces, la estadística inferencial nos permite a nosotros establecer conclusiones referidas a poblaciones a partir de los resultados obtenidos en muestras. En la práctica, es frecuente tener que tomar decisiones acerca de poblaciones con esa información de muestreo y tales decisiones se denominan decisiones estadísticas. Yo alguna vez, cuando hablamos de la selección de la muestra, en la parte de la metodología, les expliqué, no es posible obtener los datos de toda la población. Por ejemplo, si yo estoy investigando una población de jugadores de baloncesto en Bogotá, pues se me va a hacer muy complejo poder evaluar a todos los jugadores de baloncesto que hay en Bogotá. Primero porque es una población significativamente grande, hay diversas categorías, hay niños, niñas, bueno, un montón de variables o de categorías que implica una población en particular. Entonces, como yo no puedo referir o yo no puedo estudiar u obtener datos de toda una población, lo que nosotros hacemos es extraer una muestra de esa población, a veces representativa, otras veces no. En el caso de ustedes es una muestra de estudio particularmente, entre comillas lo diríamos pequeña, pero que sirve para hacer un análisis de lo que puede ser el contexto alrededor de una intervención que ustedes van a realizar, y a partir de
allí, de los datos de muestra, yo puedo inferir, ¿sí? Yo puedo inferir cuáles pueden ser las condiciones o cuáles pueden ser los datos que se pueden manifestar en toda la población en general, ¿vale? Entonces, para yo poder tomar decisiones en una población desde el ámbito clínico, desde el ámbito médico, pues es muy importante sacar pequeñas muestras de la población para poder comenzar como a establecer ese tipo de decisiones estadísticas. Entonces, si yo deseo, en el ejemplo, si yo deseo decidir con base en datos de una muestra si un nuevo suero es realmente eficaz para curar una enfermedad o si un procedimiento es mejor que otro, entre otros ejemplos que pueden surgir, por ejemplo, la intervención que ustedes van a realizar en una población en particular. Yo tengo unos chicos que están en la modalidad de grado. Ellos quieren observar qué efectos tiene la rumba terapia sobre aspectos como glucosa en sangre. Son mujeres con diabetes mellitus. Entonces quieren saber si la intervención con ese tipo de trabajo aeróbico influye tanto en medidas de composición corporal como en aspectos ligados a la patología que estas señoras tienen. Entonces, como ellas no pueden tener todas las mujeres con diabetes mellitus del país o de la ciudad, pues extraen una muestra, 5 o 6 sujetos, que me permiten a mí tener unos sujetos con las características de la población en total, y a partir de allí yo puedo tomar decisiones, ¿listo? Yo puedo decirle a quien me está leyendo, a quien está leyendo mi trabajo, que después de una intervención de tanto tiempo con un procedimiento o con un tipo de suero, se pueden generar mejoras en aspectos como, por ejemplo, el índice de masa corporal o como, por ejemplo, glucosa en sangre o niveles de glucosa en sangre en personas con diabetes mellitus, ¿no? Entonces, cuando yo hago el análisis estadístico, yo le permito al lector, pero también le permito al medio, tomar decisiones a partir de esos datos. Entonces, es fácil de entender, ¿sí? Entonces, como no puedo tener toda la población, tomo una muestra, de esa muestra saco datos, y esos resultados, cuando hago todo el análisis estadístico, me va a permitir tomar decisiones a nivel práctico. Y aquí retomamos las hipótesis, ¿no? Siempre partimos de una hipótesis. Entonces, ahorita veremos los tipos de hipótesis que hay, ustedes muy bien lo recuerdan. Si se supone que una hipótesis en particular es verdadera, me permito leer esto que está acá, y se encuentra que los resultados observados en una muestra aleatoria difieren notablemente de aquellos esperados bajo la hipótesis basada solo en coincidencia. Con base en la teoría del muestreo, se puede decir que las diferencias observadas son significativas. Esto es lo que buscamos particularmente cuando vamos a hacer una prueba de hipótesis, o esto es a lo que se refiere una prueba de hipótesis. Nosotros queremos normalmente, y es lo que hacemos con la investigación, que algún tipo de intervención que nosotros realicemos en alguna muestra, pues obtenga resultados significativos, o que disminuya esos niveles de glucosa en sangre, o que definitivamente no los disminuya, o si estoy hablando de aspectos de actividad física, aumente los niveles de actividad física, disminuya los niveles de obesidad o de riesgo de síndrome metabólico, entre otras. Pero yo tengo que, desde el punto de vista estadístico, mostrar si verdaderamente hubo diferencias significativas entre la primera toma y la segunda toma, o si hubo diferencias significativas entre dos tipos de intervención. Por ejemplo, si yo estoy realizando un entrenamiento de fuerza tradicional y otra metodología de fuerza, bueno, ¿con cuál de las dos metodologías yo obtengo más ganancias de fuerza? ¿Con la X1 o con la X2? Entonces, al final, lo que se desea es diferenciar, o si esas diferencias observadas son significativas. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo entramos a observar eso? A partir de las pruebas de hipótesis. Entonces, la prueba de hipótesis era la primera pregunta que tenían en la tareita.
a partir de la estadística inferencial. Entonces, voy a comentarles cuál es el paso a paso. Entonces, anoten esto, el paso a paso para realizar una prueba de hipótesis. ¿Listo? Entonces, el primer paso es que las decisiones tienen base en las hipótesis. Entonces, para yo poder realizar una prueba de hipótesis, pues tengo que plantear primero las hipótesis, ¿no? Tenemos hipótesis H sub 0, que ¿qué significa? Ahí está, ¿no? Hipótesis nula. La hipótesis nula, ¿no? Y tenemos la H sub A, que es la hipótesis alternativa. Exacto. Entonces, nosotros como investigadores normalmente queremos que la hipótesis nula sea rechazada. Por ejemplo, si yo voy a realizar una intervención de pliometría, que creo que hay varios estudios acá sobre eso, si yo voy a realizar y la evidencia muestra que existen mejoras, por ejemplo, en potencia de tren inferior para una población X, pues la idea es que o haya mejoras en ese caso, en el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que haya una reducción, pero no que no haya mejoras, que es lo que nos plantea la hipótesis nula en este caso. Entonces, a nivel estadístico, la hipótesis nula se representa de esta forma. Entonces, este es un mu. El mu es el símbolo que se utiliza para referir a la media de la población. Entonces, cuando yo tengo una mu 1 o la media de la población 1 es igual a la media de la población 2, significa que aquí no hubo cambios, ¿sí? O no hubo mejoras. Si la toma 1 es igual a la toma 2, eso me refiere a mí que no hubo mejoras a partir de la intervención que yo hice. Lo que buscamos nosotros particularmente es aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa se puede definir de 3 formas diferentes, ¿vale? Entonces, cuando yo busco cambios en la media 1 en comparación con la media 2, busco que sean diferentes, o que aumente o que disminuya, no sé, pero pueden pasar las dos situaciones, que los resultados posteriores haya una disminución o haya un aumento. ¿Cómo lo digo? Hay estudios en donde buscan aumentar una variable y que otra disminuya. Entonces, yo quiero aumentar la potencia de tren inferior, pero quiero disminuir el índice de masa corporal, ¿sí? Entonces, pueden pasar las dos dentro de un mismo estudio. Entonces, esto diría que son diferentes, ¿vale? Entonces, hay datos que obtengo diferentes. O se puede representar de la siguiente forma, que la toma 1 o la media de la primera toma sea menor que la toma 2. Entonces, yo quiero que ese índice de masa corporal disminuya, entonces quiero que sea menor que la primera. O quiero que sea mayor que la primera, quiero que las ganancias de fuerza sean mayores, quiero que aumente los niveles de potencia en tren inferior, quiero que aumenten los niveles de actividad física, o quiero hacer, por ejemplo, una comparación entre los niveles de actividad física y el rendimiento académico, ¿sí? Quizás haya diferencias o no haya diferencias, o haya unos que estén más arriba, otros que estén más abajo. Entonces, cualquier cosa puede pasar cuando yo entro desde el punto de vista estadístico a interpretar la hipótesis alternativa. ¿Listo? Si yo realizo algún tipo de intervención para disminuir o para aumentar los niveles de actividad física, pues yo hago una intervención, yo hago un programa, yo quiero que ese programa sea efectivo. Entonces, yo debo poder concluir y argumentar desde el punto de vista estadístico que esa intervención que yo realizo sí funciona o no funciona. ¿Listo? Entonces, el primer paso para una prueba de hipótesis es plantear las hipótesis. ¿Listo? Y a partir de allí ya yo voy a poder comenzar a tomar decisiones. Entonces, lo que deseamos es, obviamente, que se rechace la hipótesis nula. Entonces, el segundo paso, después de haber planteado las hipótesis, que ustedes ya las plantearon, hay algunos otros que no las han planteado porque, bueno, por temas académicos y de inscripción de materias y eso, pues todavía no tienen esa parte. Pero ya la mayoría han planteado sus hipótesis, tienen su hipótesis nula y tienen su hipótesis alterna. Después de haber planteado las hipótesis, es muy importante elegir la prueba estadística apropiada. Esta era
la tarea que tenían en el segundo punto. Según su alcance o de acuerdo al diseño experimental, el tipo de datos y el número de grupos que se comparan, decida qué prueba es la más apropiada para poder realizar la prueba de hipótesis. ¿Listo? Existen numerosas pruebas desde la estadística inferencial para poder probar la hipótesis. Entonces está la T-Student. Cada una de estas las veremos en detalle en cada una de las secciones. Creo que la próxima clase abordaremos 3 y la otra abordaremos otras 3. Entonces, cuando veamos cada una de los estadísticos, usted va a decir, esta es la que me sirve porque tiene relación con la metodología que yo elegí, con el diseño, con el alcance, con el tipo de variables que yo tengo. Entonces, este es el tipo de prueba que yo debo elegir. Sin embargo, se hizo un planteamiento inicial para que usted se adelantara un poquito con la lectura y ya pudiera inferir, eso es inferencial, qué estadístico es el más apropiado para su estudio o el estudio que usted está realizando. Profe, es que yo estoy realizando, o mi tipo de estudio es cualitativo. Listo, más adelante abordaremos los aspectos cualitativos, pero casi siempre, incluso cuando hago análisis cualitativo, me lleva a la estadística, ¿no? Entonces, está la T-Student, que sirve para comparar medias, tanto de muestras independientes como de muestras dependientes, ya eso lo veremos más adelante. Está la R de Pearson, que es una prueba de correlación, cuando hay muestras dependientes. Está todo el tema de la regresión. La regresión me va a permitir también hacer una relación entre dos variables. Está la chi cuadrada, cuando necesito observar aspectos en más de dos variables, a veces en 2 variables, pero esto me permite hacer un análisis de la distribución que tiene esa muestra. Está el análisis de la varianza, que normalmente se usa cuando tenemos más de 3 grupos de análisis, y está el estadístico de Spearman, que también es una correlación, pero que tiene otra funcionalidad a la hora de arrojar los datos. Entonces, el paso número 1 para una prueba de hipótesis es plantear las hipótesis, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa. ¿Listo? El segundo paso es poder seleccionar o elegir un tipo de estadístico que me permita comprobar esa hipótesis, ¿vale? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del diseño, dependiendo del tipo de datos y del número de grupos que yo voy a comparar, o si tengo un solo grupo, pero tengo 2 tomas, bueno, ¿qué tipo de estadístico puedo usar yo para poder inferir después el análisis estadístico? Creo que alguien levantó la mano, ¿alguien va a hablar o creo que alguien va a entrar? Profe, yo tengo una duda, es que tú pusiste en tu chill al cuadrado y pues en el documento creo que no sé si es la misma que aparece como hit al cuadrado, entonces no sé si creo que lo Sí, mal. sí, es la misma. Ok. Algunos dicen chi cuadrada, chi cuadrado. Ok, porque pues Algunos de dicen hecho G. fue la que yo coloqué para mi trabajo, entonces pues ahí tenía como esa duda. Gracias, profe. Perfecto. No, son diferentes formas de nombrarlo, pero es el mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú elegiste chi cuadrado. Cuando observemos chi cuadrado, tú dirás, no, sí, o sea, reafirmo que esta es la prueba que voy a usar. O si vamos viendo las otras, tú dices, es mejor usar esta o es mejor usar la otra. Hay algunos estudios que utilizan más de una prueba estadística, ¿sí? Entonces, aparte de hacer la estadística descriptiva, que es la media, la desviación estándar normalmente, es necesario hacer otro tipo de estadístico, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer una T-Student, el T-Student compara medias, entonces necesariamente yo tengo que hacer estadística descriptiva. Si yo voy a hacer una correlación, la correlación normalmente se hace cuando tengo los datos de las 2 variables, entonces eso se hace normalmente. Yo creo que ustedes han visto esas gráficas donde hay una gráfica de dispersión, hay unos punticos y hay una línea que atraviesa. Bueno, eso es una relación. Está el análisis ANOVA, que también me permite evaluar la diferencia entre medias, pero cuando hay más de 3 grupos, no solo 2, en la T-Student solo 2 muestras o solo 2 grupos de evaluación. Y bueno, ya ustedes podrán determinar cuando veamos cada uno de los estadísticos, no, este es el que me sirve, este es el que no me sirve,
Pero mientras tanto veamos el paso a paso, ¿no? Entonces ya ustedes plantearon sus hipótesis, es momento de elegir la prueba estadística que más les ayude a poder realizar el análisis, ¿no? Entonces, ojo con la prueba estadística que van a elegir, ¿listo? El semestre pasado hubo algunos inconvenientes porque no interpretaban muy bien, por ejemplo, si eran independientes, si las muestras eran independientes o si las muestras eran dependientes. Por ejemplo, si el tipo de alcance suyo es correlacional, pues obviamente tiene que hacer una correlación, pero ¿qué tipo de correlación? Si mis variables son, si mi muestra es dependiente o independiente, si las dos variables, una depende de la otra, o bueno, ¿sí? Entonces, ahí tiende a haber ciertos errores, pero ahí los vamos solucionando. Entonces, voy a venir aquí. Entonces, chi cuadrado, g cuadrado, como se mencione, pues es igual. Y ustedes se encontraron con esta, efectivamente dice g al cuadrado, esta la saqué del artículo que les envié a leer. Él dice, dependiendo de la prueba estadística, bueno, estas son las pruebas estadísticas más utilizadas según el tipo de variables. Entonces, el autor nombra aquí que es fundamental lo que él hace acá, porque prácticamente nos dice, bueno, si usted tiene estas variables, use este tipo de estadístico. Normalmente nosotros nos movemos acá, en lo cuantitativo y en lo cuantitativo, ¿sí? Si usted tiene variables cualitativas, también puede realizar análisis estadístico. Entonces, por ejemplo, si usted tiene, voy a hablar de cualitativo, alguna categoría, el sexo, tiene femenino y tiene masculino, ¿sí? Entonces, y tiene la talla, por un lado. Entonces tenemos talla y tenemos el sexo o el género. Entonces, el sexo es cualitativo. ¿Por qué? Porque a mí me da una categoría. O es femenino, o es masculino, o es otra. ¿Sí? Ahorita con el tema de la pluralidad en esas categorías, o está la talla. ¿Sí? La talla es netamente cuantitativa. Entonces tenemos una variable cualitativa que yo puedo entrar a estudiar a partir de cualquiera de estos tipos de estadístico, o tengo una variable cuantitativa. Ahora, si tengo una cuantitativa y tengo una cualitativa, ¿qué hago? ¿Quién van a hablar o se encendió el micrófono? ¿El micrófono? ¿Quién lo prendió? Listo, gracias. Entonces, a partir de esta tablita ya podían decir, ah, no, yo puedo utilizar este tipo de estadístico, por ejemplo, chi cuadrado cuando se usa, cuando hay dos, o cuando la variable cualitativa y hay dos categorías de datos independientes. Entonces, cuando hay cualitativa de dos categorías, cualitativa de más de dos categorías, esta se usa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, efectos de la edad relativa. Entonces, la edad relativa normalmente se clasifica por cuartiles. Entonces, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Pero cuando yo voy a ver la variable es el mes de nacimiento. Entonces, el mes de nacimiento es una variable cualitativa y es de carácter ordinal. ¿Por qué? Porque tiene un orden: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. Pero se divide en categorías Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces yo puedo hacer, en este caso tengo más de dos categorías. Entonces yo podría usar G al cuadrado para interpretar, por ejemplo, si existen efectos de la edad relativa en alguna población. Porque tengo Q1, Q2, Q3 y Q4. Tengo 4 categorías y son variables cualitativas. Ahora, ¿son datos independientes o son datos emparejados? Ya me tocaría observarme a mí. Por ejemplo, el Q1 es independiente del Q2, el Q2 es independiente del Q3, el Q3 es independiente del Q4. Son variables independientes, ¿sí? Que el mes de nacimiento
no depende en todos los, o sea, uno no decide en qué mes nacer. Ahora, si los datos están emparejados, puede usar la Q de Cochrane, ¿sí? O la de McNeil. Normalmente estas no se usan porque casi siempre no tenemos o casi nunca tenemos variables o dos variables cualitativas emparejadas. Entonces, centrémonos aquí en lo cuantitativo. Normalmente en este temita acá y en este temita acá. ¿Listo? Por ejemplo, si tú que elegiste ahorita la y cuadrado, tienes dos variables cualitativas, me imagino. ¿Sí? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, dos variables cualitativas, entonces seguramente elegiste esa. Entonces, cuando voy a evaluar dos variables cualitativas independientes, t-student. Cuando evalúo dos variables cuantitativas que están emparejadas, t-student para datos apareados o emparejados. Análisis de la varianza, cuando tengo más de dos categorías, datos independientes, análisis de la varianza. Análisis de la varianza es el mismo ANOVA, ¿listo? Cuando tengo variables cualitativas para más de dos categorías que están apareadas, ANOVA para medidas repetidas. Cuantitativa, esta es la que más usan, t-student, cuando tienen dos categorías, ¿listo? Es decir, tengo un grupo 1, tengo un grupo 2, o tengo una toma 1 y tengo una toma 2, y quiero observar la diferencia que hubo entre la toma 1 y la toma 2, o quiero observar las diferencias entre el grupo 1 y el grupo 2. Si tengo solo una variable, por ejemplo, potencia, por ejemplo, ganancias de fuerza. Si tengo más de dos variables, por ejemplo, ganancias de fuerza, potencia e hipertrofia, bueno, son tres variables. En este caso sería cuantitativo, pero tengo más de dos categorías, entonces tengo que hacer un análisis de la varianza, ¿sí? Si tengo una variable ordinal, por ejemplo, yo quiero observar si la talla se relaciona con el peso, ¿sí? Esos son dos variables. Bueno, la variable ordinal vendría siendo, mentiras, sí, vendría siendo la talla y el peso también se podría ordenar, porque eso tiene un orden, ¿no? 1,70, 1,71, 1,72, 1,73, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí yo utilizo correlación de Spearman, porque tengo dos variables que quiero correlacionar. ¿La talla y el peso se correlacionan? Seguramente sí. Entre más alto, mayor peso, entre más bajito, menor peso. Bueno, hay excepciones en la regla. Sin embargo, es como un ejemplo allí bastante simple. Está la correlación de Pearson. Bueno, ustedes debieron haber elegido en la tareita, según lo que leyeron, esta me sirve, esta no me sirve, esta sí me sirve, esta no me sirve. Y ahí pueden inferir más o menos hacia qué tipo de estadístico ustedes pueden elegir. Bueno, pero resulta que no todo es chévere en este tema de las pruebas de hipótesis. ¿Listo? Existe la posibilidad, estoy por aquí, de cometer errores cuando yo voy a hacer la interpretación de datos, ¿vale? Esos errores normalmente se denominan errores de tipo 1 o errores de tipo 2. Entonces quiero explicarles muy bien esta partecita. Si me dan un tiempito, yo saco aquí el texto. Aquí hay unos ejemplos bien chéveres. Y se los explico. Denme un segundo que estoy... Profe, disculpe, qué pena, no es nada relacionado con la clase, pero lo que pasa es que no tenía clase, profe, y hasta hace poquito pude ingresar. No tenía luz, profe, entonces... ¿Quién me habla? Robinson Pinzón. Listo. Listo, gracias, profe. Siempre hay bastante, ¿no? 35, casi más de 30. Denme un segundito. Profe, vale. Entonces, vamos a ir resumiendo. Para poder realizar una prueba de hipótesis, hay que plantear una hipótesis, ¿sí? Entonces, está la hipótesis nula y su hipótesis alternativa, que normalmente es la hipótesis de trabajo, lo que yo les venía diciendo, por ejemplo,
si algún tipo de intervención es mejor en el grupo experimental que en el grupo control, o yo realizo una intervención y quiero que haya mejoras, porque desde el punto de vista del entrenamiento eso es lo que se busca, ganancias de fuerza, ganancias en potencia, porque eso me va a beneficiar al rendimiento posteriormente en el equipo, etcétera, etcétera. Entonces planteo la hipótesis. Después de eso es importante elegir la prueba apropiada de acuerdo al diseño, al tipo de datos, al número de grupos que se comparan. Entonces está el estadístico del test, está el test student, la R de Pearson, el análisis de la varianza. Bueno, hay un montón de pruebas que me van a permitir a mí determinar si la hipótesis nula es verdadera o si la hipótesis nula es falsa, pero a partir de los datos cuantitativos. Y bueno, vamos hasta ahí, ¿no? Les contaba que no todo es maravilla cuando se va a realizar hipótesis. Aquí quiero que presten mucha atención, lo voy a explicar con un ejemplo que encontré. Entonces, aquí se me cerró la página donde lo tenía, entonces lo estoy abriendo. Denme un segundo. Después, al finalizar, les voy a mostrar un ejemplo de eso cuando veamos, por ejemplo, el nivel de significancia, para que podamos interpretar muy bien esos datos cuando leamos, por ejemplo, algún artículo, ¿sí? Normalmente los artículos muestran tablas que son como, bueno, ¿y esto qué significa? O hay figuras que son súper extrañas y quizás no las sabemos interpretar de la mejor manera. ¿Por qué es importante interpretar esos datos? Porque nos van a nosotros ayudar también en el planteamiento de la discusión que nosotros realicemos posteriormente. Si yo voy a comparar, el internet se me está bajando, si yo voy a comparar mi estudio o los resultados de mi estudio con otros, pues esa comparación que yo voy a realizar normalmente se hace con los resultados estadísticos que obtuvo ese estudio. Entonces, además de que ustedes entiendan cómo realizar el análisis estadístico de ustedes, es también importante que entiendan el análisis estadístico que hicieron los demás estudios para entrarlos a comparar. Incluso, yo les decía el semestre pasado, guíense o tomen como guía algún trabajo, algún texto que sea similar al que ustedes van a realizar, y a partir de allí también ustedes pueden tomar el análisis estadístico que ellos hicieron o observar cuáles fueron las pruebas que hicieron en esos estudios, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de los chicos que tengo en la modalidad, de los que estoy asesorando. Entonces ellos, listo, es un ejercicio de tipo aeróbico y queremos observar dentro de la intervención de ejercicio aeróbico si hay mejoras en los niveles de glucosa en sangre y si hay mejoras en aspectos de la composición corporal. Entonces, nosotros nos fuimos a unos estudios, yo estuve revisando ahí varios estudios como para determinar, bueno, este es el tipo de estadístico que normalmente usan en esos estudios. Tomamos 5 estudios similares, hay otros que no son parecidos, otros que no aplican rumbaterapia, pero que aplican otro tipo de intervención aeróbica, que viene siendo particularmente lo mismo, pero bueno, ¿qué estadística usaron ellos? ¿Sí? ¿Cómo fue ellos que hicieron el análisis? Hicieron descriptivo, usaron este otro tipo de prueba estadística. Entonces, a partir de allí, ya uno puede determinar qué tipo de estadística puede usar también dentro de la interpretación de los datos nuestros. Entonces, cuando yo les decía en ese entonces, guíense o tomen como ejemplo un texto que ya esté redactado, que ya esté publicado, es por esto, ¿sí? O sea, ya la ciencia y ya la investigación ha avanzado tanto que nos facilita ciertos aspectos, ¿sí? Pero es importante que ustedes puedan interpretar eso que se escribe allí. Entonces, esta clase o estas clases no sirven únicamente para que obviamente ustedes aprendan a cómo es el proceso y qué es lo que hacen ellos, sino que cuando usted lea ese trabajo, cuando usted lea ese artículo y lo vaya a comparar con el suyo, bueno, ya sé qué fue lo que hicieron, fue lo mismo que hice yo, pero resulta que él obtuvo unos resultados diferentes a los míos. ¿Eso por qué? ¿Sí? Si hicimos lo mismo, entre comillas, pero hay factores que afectan que ese estudio haya obtenido unos resultados diferentes a los míos o que haya obtenido resultados similares, ¿vale? Entonces, mucho ojo con ese tema de
de la estadística. No sé, uno que está como lento en internet acá, hombre. Voy a dejarlo listo antes de la clase. Entonces, mientras yo busco aquí, ¿quién me recuerda el paso a paso? ¿En qué paso vamos? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercer paso? Eh, pues el primero es escoger pues el tipo de hipótesis, ¿sí? ¿Qué tipo de hipótesis se va como pues a utilizar? El segundo ya es la prueba estadística apropiada de pues que se va a escoger para el proyecto. Correcto. Listo, vamos ahí, ¿no? Sí, señor. Entonces, plantear hipótesis. Esa es prueba fija de parcial. El paso a paso. Que me encuentro dónde fue que coloqué esa vaina. Eso mismo que les contaba yo ahorita de los estudios, se los presenté en la clase pasada. Así también pueden redactar ustedes esa sección, ¿no? Esa sección tiene que quedar bien redactadita porque es muy, muy, muy importante que sea entendible, ¿no? Bueno, qué estadísticos usó, cómo fue que realizó todo el análisis de los datos. Y un tema muy importante que ya se me olvidaba, y es que recuerden que cuando ustedes realizan investigación, la idea es que puedan replicar esos estudios. Entonces, si yo no hago, o si yo no realizo, por ejemplo, una, un buen, un buen análisis estadístico, seguramente voy a incurrir en que los que quieren realizar mi mismo estudio también incurran en errores. Entonces, obviamente no queremos eso. Lo que queremos es que se presenten los tipos de prueba que ellos también realicen sean, sean veraces, sean confiables. Madre, no encuentro eso. Encontré un ejemplo súper bueno para explicarles bien esta parte de los errores que se pueden cometer.
tómense, van tomando agüita por ahí. Relájense un momento mientras yo encuentro eso. Los que están en modalidad de grado ya se reunieron con sus asesores. ¿O todavía no? Sí, sí, señor, nosotros ya nos reunimos con la profe Faidi. Listo. ¿Solo uno? ¿Y los demás también o no? Sí, claro, pues todo el grupo nos reunimos con la profe. No, sí. Los demás grupos, los que están acá, que están viendo. Nosotros, profe, hoy tenemos reunión a las 6 con el docente. Ok, listo. Sí, la idea es que comiencen esta semana full. O sea, que arranquen con toda. Profe, y en el caso mío, yo ya me reuní también con la profe Faidi los viernes de 12 a 1. Lo que yo les decía, hubo algunos les tocó, bueno, algunos profes que les tocó doble trabajo. Sin embargo, pues tienen mucha relación en el contenido. Entonces ahí no pusieron problema. Qué vaina, no sé qué. Ya lo encontré.
Listo. Este es el ejemplo perfecto para que entendamos esta parte. Entonces, les decía, allí en la diapositiva ustedes pueden ver una tablita, en donde dice errores de una prueba de hipótesis. Entonces está la realidad y está la decisión del jurado. Esa tablita la tomé precisamente del ejemplo que les voy a realizar. Entonces, es normal que desde el punto de vista estadístico nosotros cometamos algún tipo de error en la prueba de hipótesis. Entonces, hay un autor que da un ejemplo que dice que en los sistemas judiciales modernos, un acusado de un delito es inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Listo? Entonces, está ese tema de la presunción de inocencia, ¿vale? Entonces, en un juicio, cuando el fiscal trata de probar que es culpable y el juez o el jurado determina si lo es o no, de acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa. Entonces, yo no puedo entrar a juzgar a una persona y decir que es culpable si no tengo las pruebas suficientes para determinar la culpabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el paso a paso con este ejemplo. Entonces, podemos pensar en el juicio como una prueba de hipótesis. Entonces, la hipótesis nula, en este caso, es que el acusado es inocente. Eso es lo que yo no quiero como fiscal. Pues en este caso, si me traen un acusado, pues, y ahí, bueno, cometió un delito, pues la idea es que sea culpable, pero yo tengo que irme a la prueba, ¿no? Entonces, la hipótesis nula vendría siendo que el acusado es inocente. ¿Listo? Vamos a hacerlo pausadamente. La hipótesis alternativa es que éste sea culpable, es decir, el que cometió el delito. Yo ya lo estoy prejuzgando, pero entre comillas. Entonces, lo que nosotros tratamos como fiscales o como investigadores es tratar de rechazar la hipótesis nula. Lo mismo que ustedes están tratando de hacer en su trabajo de investigación. Yo quiero rechazar la hipótesis nula porque yo infiero o yo hice mi postulación de que el tipo de intervención que yo voy a realizar verdaderamente es efectivo para mejorar esa variable de estudio que yo estoy aplicando o que yo estoy tratando de estudiar. Entonces, lo deseable es que al final del juicio o al final de su investigación, si el acusado es inocente, se le declare como tal, es decir, que no se rechace la hipótesis nula. Si yo no rechazo la hipótesis nula, la estoy aceptando que ese sujeto es inocente, o estoy aceptando que esa intervención no fue efectiva para lograr mejoras en la variable de mi estudio. Y que si el acusado es culpable, se le declare verdaderamente culpable, es decir, que se rechace la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, quiere decir que estoy aceptando la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa puede ser cualquiera de las tres formas que vimos anteriormente, según la simbología. ¿Fue mayor, fue menor o fue diferente? Puede que haya sido mayor o menor, no se sabe. ¿Listo? ¿En qué grado de culpabilidad? Bueno, pudo ser una culpabilidad bastante grave, en este caso para el acusado, o pudo ser menor, pero fue culpable. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros queremos a la hora de realizar la prueba de hipótesis es aprobar o rechazar alguna de las hipótesis. Pero resulta que al igual que pasa en los juicios y en la justicia, pues no todo es perfecto, ¿sí? Así que en ocasiones se condena a un inocente, es decir, rechazamos la hipótesis nula, aun cuando esta es verdadera. Es decir, el man es inocente o ella es inocente, pero nosotros lo culpamos. Y otras veces, suele suceder, se deja libre a una persona que es culpable, es decir, no se rechaza la hipótesis nula, siendo esta afirmación falsa. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en esa tablita. Vayamos a la primera partecita que está acá. Entonces, si yo rechazo,
quiero que entiendan muy bien esta parte, así que vamos a ir lento acá. Se rechaza la hipótesis nula, o cuando yo rechazo la hipótesis nula, es decir, el delincuente es culpable, ¿sí? Perdón, ¿cómo era el ejemplo? Es culpable, es inocente. Entonces, cuando yo rechazo la hipótesis nula, siendo esta verdadera, es decir, si yo digo Profe, que el man, la nula decía que es inocente. exacto, si yo la O sea rechazo, que faltan pruebas para verificar. Entonces queda nula. exactamente, por ejemplo, si yo soy el jurado y yo rechazo la hipótesis nula, siendo esta verdadera, puedo incurrir en un error de tipo 1. Me equivoqué, porque resulta que la hipótesis nula era verdadera. ¿Vale? Cuando yo rechazo esa hipótesis nula, siendo la hipótesis nula falsa, estoy incurriendo, o se diría que es correcto, ¿sí? Porque estoy afirmando lo que es verdadero, ¿sí? Hay pruebas que dicen que el man es inocente, entonces es inocente, porque hay pruebas, o sea, se recogieron unos datos y resulta que es verídico. Entonces, resulta que yo estoy realizando una intervención, hice un programa de 4 semanas de entrenamiento, ¿sí? Para mejorar la fuerza. Resulta que después de esas 4 semanas no hubo mejoras, ¿sí? Puede que el tipo de metodología que yo haya aplicado sea una metodología nueva, por ejemplo, ¿sí? Puede suceder, porque es que en la ciencia no todo es perfecto, que esté yo replicando un estudio que se hizo en otro lugar. Y aquí entran diferentes factores que pueden inferir en ese tipo de errores. Resulta que mientras allá lo hicieron con 100 personas, yo aquí lo hice con 20. Entonces, el tamaño de la muestra puede inducir a algún tipo de error, ¿sí? Ya ahorita más concretamente lo veremos, o cómo es que se denominan estos tipos de errores desde la estadística. Cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula verdadera, pues estoy en lo correcto, ¿sí? Básicamente estoy afirmando que la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? Entonces, no la rechazo porque es verdadera, significa que estoy en lo correcto, ¿sí? Suele pasar. Entonces, la idea es poder caer acá, en estas dos. Pero cuando yo no rechazo, o cuando no rechazo la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula falsa, estoy cayendo en un error tipo 2. Entonces, quiero que entiendan esta tablita. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, error tipo 1. Si yo rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa, estoy pues asumiendo algo correcto, porque estoy rechazando algo que es falso, ¿sí? Si no rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, pues estoy en lo correcto, es decir, que estoy afirmando que la hipótesis alternativa es correcta, ¿sí? Pero si no rechazo esa hipótesis nula, siendo la hipótesis nula falsa, error de tipo 2. Entonces, voy a volver al ejemplo del jurado que yo les estaba dando. Y aquí el autor vuelve y nos repite. Cuando se rechaza hipótesis nula, siendo esta verdadera, decimos que cometimos un error de tipo 1. Y cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo esta falsa, decimos que se cometió un error tipo 2. Entonces, en estadística, cuando nosotros realizamos una prueba de hipótesis, normalmente conocemos los datos de una muestra, ¿sí? Conocemos los datos de una muestra y se trata de inferir, por eso es estadística inferencial, algún valor de la población en general, ¿sí? Entonces, parte del trabajo de nosotros como investigadores suele ser elegir un tamaño de muestra apropiada para que los errores sean lo más pequeños posibles. Entonces, seguramente cuando ustedes vayan a aplicar las intervenciones, pueden incurrir en algún tipo de error, ¿sí? Porque el tamaño de muestra que tienen no es tan grande, obviamente no se les está exigiendo un tamaño de muestra increíblemente grande, pues porque
seguramente no se tiene los recursos disponibles para poder hacer una investigación de gran magnitud, y porque casi siempre cuando se realiza investigación, pues se requiere un gran fondo económico, ¿sí? Entonces, y también porque ustedes están en formación en investigación formativa, ¿sí? O sea, el pregrado es investigación formativa y la idea es que ustedes formen o se formen como investigadores, y ya cuando estén más adelante en maestría, en doctorado, ya ahí sí hagan un estudio con una prueba o con una muestra mucho más grande que pueda tener relevancia estadística en el medio. Entonces, por ejemplo, si yo soy médico o en medicina o en farmacología, observando ahorita el tema del COVID y demás, la confiabilidad de las pruebas de laboratorio para determinar, por ejemplo, la presencia de una enfermedad en una persona depende de la probabilidad de que se cometan errores tipo 1 o tipo 2. Entonces, cuando yo realizo una prueba de laboratorio para determinar la presencia de una enfermedad, se considera hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula vendría siendo que el paciente no tiene la enfermedad. Y la hipótesis alternativa es que sí tiene la enfermedad. ¿Listo? Si la prueba resulta positiva, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, el sujeto sí padece la enfermedad. Y si sale negativa, pues no se rechaza. Es decir, el sujeto no tiene la enfermedad. Puede darse el caso, y aquí volvemos a la tablita que muestro allí, puede darse el caso de que una prueba salga positiva, pero que el paciente no tenga la enfermedad. Entonces, como se rechazó la hipótesis nula equivocadamente, se cometió un error tipo 1. Y decimos, y esto es muy común en Colombia, es un falso positivo. ¿Sí? Es decir, yo cogí gente que no era guerrillera y la maté y la hice pasar como una baja en combate. ¿Sí? Entonces, eso es un error en estadística de tipo 1. A nivel real, es un ¿qué? Es un crimen de lesa humanidad. Valga el ejemplo. Entonces, volvemos al ejemplo del señor que tiene la enfermedad. ¿Sí? Si la prueba sale positiva, quiere decir que el muchacho sí tiene o padece la enfermedad, pero resulta que el paciente no la tiene. ¿Sí? Simplemente fue un error que se cometió a la hora de interpretar la prueba. ¿Sí? Entonces, eso es un error de tipo 1. También puede suceder lo contrario, que es que la prueba salga negativa, es decir, que la hipótesis nula no sea rechazada, pero que el paciente sí esté enfermo. En ese caso decimos que cometimos un error de tipo 2, un falso negativo. Y es aquí donde entramos a hablar del nivel de significancia. ¿Listo? Este es el tercer paso, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy haciendo una prueba estadística, ya planteé mis hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, planteé o elegí el tipo de estadístico que voy a usar. Es importante al siguiente paso, el nivel de significancia. Entonces, ojo aquí, porque esto va muy de la mano con los tipos de errores que se pueden cometer a nivel estadístico. Entonces, elegir el nivel de significación alfa de la prueba. Esto es lo que ustedes deben realizar, elegir el nivel de significación alfa de la prueba, el límite para rechazar la hipótesis nula. Entonces, el nivel de significancia es el límite para rechazar la hipótesis nula. En general, se acepta un alfa igual a 0.01 o un alfa igual a 0,05. ¿Esas cifras a qué se refieren? Eso implica un 1% o un 5% respectivamente de posibilidades de equivocarse cuando se rechaza la hipótesis nula, de decir que hay una diferencia cuando en realidad no la hay. Este es el llamado error tipo 1. Entonces, como yo puedo cometer errores a la hora de probar mi hipótesis, pues yo quiero equivocarme lo menos posible. ¿Sí? Entonces, para yo equivocarme lo menos posible,
estos manes estadísticos inventaron el nivel de significancia. ¿Listo? Entonces, yo reduzco lo más posible la posibilidad de cometer un error de tipo 1. Es decir, de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. ¿Listo? ¿Por qué? O por qué no caer en este error. Porque la idea es que haya más adelante pues diferencias significativas en esta prueba de hipótesis, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, para no cometer errores o esos tipos de errores anteriores, nosotros, eso se llama nivel de confianza. Ustedes normalmente ven IC con un porcentaje del 95%, básicamente hace referencia a esto, ¿no? Con un intervalo de confianza del 95%, yo puedo decir que yo puedo decir que rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Con un nivel de confianza del 95%. Entonces, tengo un margen de error muy pequeño, que puede ser el 1 o el 5%, de posibilidades de equivocarme. Entonces, el nivel de significancia me va a permitir a mí que si me equivoco, ¿sí? Que si dado el caso, las pruebas que yo realicé o la intervención que yo realicé obtuvo mejoras, pero esas mejoras no fueron significativas o fueron significativas, puede que, por ejemplo, voy a ejemplificarlo mejor para que me entiendan y no nos enredemos tanto. Estoy realizando la intervención en pliometría, ¿sí? Que es ciertos estudios que hay acá en la modalidad de grado, que están en la modalidad de grado. Entonces, yo realizo la primera toma, realicé el test, estoy realizando squat jump, entonces realicé la toma del squat jump. Entonces, eso me arrojó unos datos iniciales, ¿sí? Evalué 10 sujetos, de esos 10 sujetos tomé la media y tomé la desviación estándar. Realicé la intervención de 3 semanas de trabajo pliométrico, apliqué una nueva metodología que se está aplicando ahora para la mejora de la potencia en tren inferior. Entonces apliqué pliometría, una nueva metodología, pues listo. Pasadas las 3 semanas, volví y tomé datos. ¿Listo? Resulta que tomé los datos de los 10 sujetos y mejoraron. ¿Vale? Entonces, mi hipótesis nula es que con una intervención de 4 semanas no hay mejoras. Y la hipótesis alternativa es que con una intervención de 3 semanas sí hubo mejoras, ¿sí? Hubo mejoras quiere decir mayor que. Entonces lo que yo quiero saber es que la media 1 sea, en este caso, menor que la media 2. Obviamente, habiendo aumentos en este caso para la potencia del tren inferior. Entonces yo hago el análisis, elegí una prueba estadística para inferir si hubo mejoras o no en esa población y elegí un nivel de significancia del 5% o del 0.05, ¿sí? Ya planteé mi hipótesis, ya elegí mi prueba estadística y ya elegí mi nivel de significancia. Normalmente es el 0.05 el que van ustedes a elegir. Entonces yo realicé la prueba, realicé el análisis estadístico y resulta que cuando yo voy a analizar los datos me dio un nivel de significancia menor a 0.05, ¿sí? Yo puedo inferir con esos datos que la intervención que yo realicé fue efectiva. Pero resulta que como yo estoy comparando medias y son 10 sujetos, probablemente en 6 sujetos sí hubo mejoras significativas, pero en 4 sujetos no, ¿sí? Entonces, yo puedo estar cometiendo el error de decirle al lector mío que la intervención que yo realicé sí es efectiva, cuando en realidad la fue para algunos, pero no la fue para otros, ¿sí? Entonces, esos son los llamados errores, porque es que al tener una muestra, habrá unos que mejoren más que otros, habrá unos que no mejoren, porque es que resulta que estamos en la ciencia, ¿sí? Y todos los seres humanos no nos adaptamos igual a algún tipo de intervención. Pero estadísticamente podemos decir nosotros que sí hubo diferencias significativas
cuando probablemente no las haya, ¿sí? Entonces, el tercer paso es que ustedes elijan el nivel de significancia, ¿vale? Ya pasamos por las hipótesis, ya pasamos por elegir la prueba. El tercer paso es que usted elija el nivel de significancia, es decir, que usted elija ese nivel de posibilidades de equivocarse cuando se rechaza la hipótesis nula. Entonces, normalmente 0.05. ¿Por qué no les digo que acepten 0.01? Porque pues es un nivel de confianza del 99%, pero la idea es, o sea, si elijo el 0.01, mejor dicho, esa intervención tiene que quedar perfecta y ese análisis de los datos tiene que quedar súper bien. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es, bueno, ampliemos un poquito, ampliemos al 5%, pues para tener un margen un poquito mayor de decir, bueno, quizás me esté equivocando con lo que estoy asumiendo o concluyendo, pero pues ya ustedes, quien esté leyendo el trabajo, puede hacer su análisis. Entonces, tercer paso. Ahora, ¿cómo calculo ese P o el nivel de significancia? Entonces, el cálculo P o el nivel de significancia es la probabilidad de obtener los resultados observados u otros más extremos si la hipótesis nula es verdadera, cifra que es determinada por el área de la distribución que queda más allá del valor calculado. Yo quiero que observen estas gráficas, ¿sí? Estos son campanas de Gauss. Normalmente se usan para establecer la distribución de los datos, ¿sí? Aquí está el 0.95, ¿sí? Y aquí está el 0.05%, que es el nivel de significancia que yo elegí, ¿sí? Entonces, ese nivel de significancia puede estar a la derecha de la campana, puede estar a la izquierda de la campana o puede estar en ambos lados, ¿sí? Esta gráfica hace referencia, por ejemplo, a la fórmula que vimos inicialmente, esta, ¿sí? Es la gráfica que infiere aquí, y esta, cuando por ejemplo, aquí decimos que vienen haciendo menores, perdón, sí, mayores que los datos o los datos que yo quiero recoger son mayores que el inicial. Entonces, tengo el 95% de confianza y solo el 0.05 o el 5% restante de rechazar esa hipótesis nula. Entonces, aquí dice que esta cifra está determinada por el área de la distribución que queda más allá del valor calculado. A partir de aquí yo ya puedo tomar decisiones, ¿sí? Si ese P, ojo a esto, creo que esto ya se los había comentado. Si el P o el valor de significancia es menor a 0.05, es decir, ese valor cae justo acá, cae justo aquí en esta partecita resaltada, se rechaza la hipótesis nula. Y cuando ese P es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula. ¿Cuándo decimos que es mayor? Cuando cae, por ejemplo, acá en esta zona. ¿Sí? Entonces, la zona blanca sería zona de aceptación, la zona en negrito sería zona de rechazo. Esto es como para graficarlo un poquito, ¿sí? Esto es lo que a nivel estadístico llamamos nivel de significancia. Ahorita vemos un ejemplo. Nivel de significancia. Vuelvo y repito, cuando el P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Cuando la P es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula, ¿vale? Quiere decir que si yo obtuve un valor superior al 0.05, quiere decir que mi intervención quizás no haya funcionado, pero puede que sea un error, porque puede que sí haya funcionado, ¿sí? Pero estadísticamente resulta que fueron de los 10 sujetos, 5 sí mejoraron, pero no fueron, 5 sí mejoraron, bueno, los 10 mejoraron, ¿sí? Desde el tema de la pliometría. Los 10 mejoraron, pero resulta que 5 obtuvieron mejoras, pero esas mejoras no fueron significativas, y otros 5 también mejoraron con mejoras significativas. Pero cuando yo los junto a los 10, me da un valor
superior al 0.05. Y yo tengo que entrar a interpretar o a decirle que, miren, yo realicé 3 semanas de intervención, pero resulta que no hubo mejoras significativas. Pero 5 sujetos mejoraron más de la media, 5 sujetos mejoraron por encima de ese valor de significancia. Entonces, ¿puedo estar incurriendo en un error? Sí. Quizás, ¿qué es lo que me esté afectando los resultados? El tamaño de la muestra. Si yo tengo un tamaño de la muestra mayor, por ejemplo, 200, 300 personas a las que yo le realizo la intervención, pues seguramente tengo un margen mucho menor de cometer esos errores, porque es que tengo una muestra bastante significativa y que cuando yo voy a realizar los estadísticos me van a arrojar datos verídicos con relación al tipo de intervención que yo realice. ¿Sí? Entonces, quiero que tengan entendido cuál es el paso a paso para realizar la prueba de hipótesis, pero quiero que se queden con esto, las decisiones y la lectura. Cuando usted tenga sus resultados, cuando usted haga el análisis de los datos, se va a encontrar con este numerito, ¿sí? Entonces, normalmente cuando vayamos haciendo prueba por prueba, porque vamos a ir haciendo prueba por prueba en el SPSS y en algunos otros software, quizás de Excel que usemos, nos va a arrojar este nivel de significancia. Entonces, ¿cómo yo voy a interpretar ese numerito de allí? Si el P es menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula. Y si el P es mayor a 0.05, acepto la hipótesis nula. ¿Listo? Esto se lo encuentran ustedes normalmente en muchos artículos. Entonces, voy a buscar un artículo para que lo observemos. Voy a mirar uno así breve. Este tema es un poquito enredado. Incluso a mí me cuesta entenderlo, o me costó entenderlo al 100%. Ya interpreto muy bien, por ejemplo, los datos en un artículo, ¿sí? Pero una cosa es interpretarlos, otra cosa es ir y hacerlo, ¿sí? Entonces, a ver si encuentro un texto para mostrarles y que ejemplifiquemos muy bien lo que hicieron. Ojalá aparezca con el p-valor y todo eso. Este es bastante extenso. A ver si encuentro uno más.
Siempre uno. Profe, disculpa una pregunta. ¿Sabes si se puede escribir a la modalidad de grado o ya no? No, ya arrancamos. Ya se arrancó. Ya toca el otro semestre. Este estaba bueno, pero tiene un montón de cosas ahí que todavía no vamos a ver. No, las inscripciones a la modalidad estaban hasta antecitos, una semana antes, incluso la semana esa que entraron a clases. Por ejemplo, no sé, creo que también se cerraron las de seminario, porque nosotros tenemos unas semanas de inscripción y tenemos que cumplir también con un cronograma de actividades. Entonces, si no se inscribió ahora, le toca el otro semestre. Yo no sé qué es mejor, que terminen todas las materias y después hagan la modalidad, o que inscriban la modalidad viendo materias. Entonces ya, por ejemplo, los que están viendo esta materia y están en la modalidad, pues van a tener los recursos ahí como para realizar, por ejemplo, todo el análisis y esos temas. Está enredado. Bueno, última opción. Bueno, espero hayan comprendido cómo se hace una prueba de hipótesis. Esa partecita que van a tener que escribir estadística descriptiva, porque es necesario que saquen medias y desviación estándar, porque a partir de la media y de la desviación estándar se hacen los demás análisis. Por ejemplo, para hacer una comparación se comparan las medias, pues la t-student. Si va a hacer análisis de la varianza, pues se comparan las medias, pero de más de dos grupos. Si va a hacer una correlación, normalmente la correlación son dos variables, ¿sí? Pero igual tiene que hacer estadística descriptiva porque tiene que describir las características de la población. Tiene que ir también el nivel de significancia con el que realizó el análisis. Normalmente 0.5. Entonces, usted escribirá ahí el nivel de significancia para esta investigación fue es más, no sé por qué estoy buscando, si acá había uno.
escribí acá, vea. Esta partecita. Entonces, ellos usaron el software SPSS para todo el análisis estadístico, ¿sí? La estadística descriptiva fue calculada a partir de la media y la desviación estándar. Aquí lo estoy leyendo. Aquí, media y desviación estándar fueron calculadas para los datos numéricos y las tablas de frecuencia fueron creadas. ¿Listo? Crearon tablas de frecuencia. El t-test, entonces, el t-student fue usado para comparar medias, dos muestras independientes. ¿Listo? En este caso ellos estaban teniendo jugadores de fútbol y individuos sedentarios. Entonces, estas son dos muestras independientes. ¿Sí? Son diferentes. Por ejemplo, si yo tengo y los divido en dos, es decir, tomo un grupo A y un grupo B, pero son del mismo equipo, ¿son muestras independientes o muestras dependientes? ¿Quién me interpreta esa parte? Entonces serían muestras dependientes. ¿Por qué? Porque hacen parte del mismo grupo, ¿sí? O sea, es el mismo grupo que estoy evaluando, solo que a uno le aplico pliometría y a otro no, ¿sí? Pero son muestras dependientes, ¿vale? Porque es el mismo grupo de análisis. En este caso, como son dos grupos distintos, pues son grupos independientes, ¿vale? Y las medias de más de dos grupos, fueron comparadas usando el análisis de una sola vía de la varianza o el ANOVA. El ANOVA se usa para más de dos grupos, of more than two groups, para más de dos grupos, análisis de la varianza. En este caso, son dos grupos, ¿sí? Están los jugadores de fútbol y los sedentarios, pero cuando hablamos de más de dos grupos, no necesariamente son los grupos de análisis, sino las variables que yo voy a analizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos hicieron un análisis genético y normalmente en el análisis genético yo tengo más de tres variables, más de tres genotipos, tengo normalmente dos alelos, pero normalmente tengo más de tres genotipos. Entonces, cuando hago el análisis por genotipos, sí son más de tres grupos. Y ojo con lo que escribe ahí, el nivel de significancia estadística fue definido como un P menor a 0.05. Esta partecita la deben ustedes escribir también. El nivel de significancia que eligieron para su prueba. Miremos a ver aquí. Bueno, ellos acá hacen un análisis del efecto, ¿sí? Un efecto del tamaño o el tamaño del efecto. Normalmente esto también se hace como para observar cuál es la respuesta cualitativa al tipo de ejercicio, ¿sí? Entonces aquí ustedes dicen, aquí dice likely, que es como positivo o mejorado, muy mejorado, dependiendo de los resultados que obtuvieron aquí en la posintervención. Entonces aquí dice, aquí tiene unos asterisquitos, creo que esto se lo mostré la clase pasada, y tiene también algunos símbolos. Entonces aquí dice significativamente mayor que el pretest. ¿Qué significa significativamente mayor que el pretest? Que el P valor, que el P o el nivel de significancia fue menor a 0.05. Es decir, que ellos rechazaron la hipótesis nula de que los efectos de 6 semanas de entrenamiento sobre el SQUAD-YAN y el CMJ sí tuvo relevancia estadística, sí tuvo significancia estadística. Entonces, ojo con esto. Y aquí dice significativamente mayor que el grupo control. ¿Qué quiere decir? Que para el caso de las mujeres, en el grupo experimental hubo mejoras significativas que en el grupo control, ¿sí? Entonces, mientras aquí aumentaron más en el pretest, pero también aumentaron más que el grupo control. Entonces yo puedo tener la hipótesis nula. La hipótesis nula es que el grupo control y el grupo experimental tuvieron resultados similares, ¿sí?
O sea, fueron iguales. Entonces, lo que yo les decía con en esta parte, ¿sí? Tengo el grupo experimental, fue igual que el grupo control. Entonces, yo no quiero eso, yo quiero que haya mejoras. ¿Listo? Me voy acá otra vez, perdón la recorrida. Entonces, yo quiero que sean diferentes. En este caso, la hipótesis alternativa es mayor, mayor que el grupo control, o diferente. El diferente puede ser o mayor o menor, pero en este caso es mayor que. Entonces, a partir de aquí, planteando esta hipótesis, ya yo puedo decir que se obtuvieron diferencias significativas para los grupos de análisis. En este caso, el grupo experimental obtuvo mayores resultados en el pretest o en la post-intervención, perdón, en el post-test o en la post-intervención que el grupo control para la variable mujer o para la variable squat jump de las mujeres. ¿Listo? Entonces, es más o menos la interpretación que se les da a estos datos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo diferencias significativas es porque ese P, ellos aquí no lo colocan, ellos lo colocan aquí es el tamaño del efecto, que más adelante miraremos qué es eso del tamaño del efecto. Otros aparecerán, por ejemplo, aquí una P o aparecerá una S, que es el nivel de significancia, y aparecerá un valor de 0.0 no sé qué, 0. No sé qué, 0.0 no sé qué, 0.0 no sé qué, y ahí uno entra a interpretar, miren, aquí sí hubo diferencias significativas, pero ojo con la interpretación. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí dice P menor a 0.05. ¿Para qué variable? Para la variable altura, ¿sí? Mientras los jugadores de fútbol son más altos, los del grupo control no. ¿Sí? 1.78 versus 1.76, más o menos 6.6, más o menos 6.7. Aquí hay diferencias significativas. ¿Listo? Obviamente no es un parámetro que ellos están evaluando para dentro de la intervención, pero pues hay diferencias significativas en la altura. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy evaluando la talla de dos equipos de fútbol, un equipo de aquí de Bogotá y un equipo de allá de, no sé, de Antioquia. Y resulta que observé la talla de los chicos de la categoría sub-13. Sub-13 Bogotá, sub-13 Antioquia. O selecciones, sí, sub-13 Bogotá, sub-13 Antioquia. Y el resultado me dio que para Antioquia la media de los jugadores es de 178 centímetros y para los de Bogotá es de 176. Entonces yo digo, venga, voy a comparar la media de esos dos grupos. Entonces yo planteo mi hipótesis. Entonces, mi hipótesis nula es que ambas alturas son iguales. ¿Sí? Es decir, no hay diferencias. No hay diferencias. Y la hipótesis alternativa puede ser o que Antioquia es mayor que Bogotá o que Bogotá es mayor que Antioquia o que existen diferencias, ¿sí? O plantear esas tres hipótesis, ¿no? Cualquiera de las tres puede suceder. Entonces, cuando yo hago el análisis estadístico, resulta que hay diferencias significativas porque la P o el nivel de significancia es mayor a 0.5 para la altura. Yo puedo inferir que los jugadores de Antioquia para la categoría sub-13 son más altos que los jugadores de la categoría sub-13 de la selección Bogotá. Pero no quiere decir que sea cierto, ¿sí? Porque resulta que de los 25 sujetos del equipo de la categoría Antioquia, hay 7 que están por encima de la media, ¿sí? Es decir, que la media fueron 178, pero hay 7 que miden 1,80. Hay 7 jugadores que miden 1,80. Mientras que en Bogotá, por ejemplo, hay 7 que miden 1,80, pero hay, dejémoslo en 14 jugadores. De esos 7,
hay 7 que miden 1,80, hay 6 que miden 1,77 y hay uno que mide 1,78. 1,78. Ahí tenemos 14 jugadores. Mientras que en la selección Bogotá hay 8 que miden 1,77. Hay 6 que miden 1,76 y hay 2 que miden 1,80, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, cuando yo sumo esos datos, pues seguramente me va a decir que hay mayor altura en Antioquia porque hay 7 que miden 1,80, ¿sí? Pero hay otros, por ejemplo, hay 6 que miden 1,77 en Antioquia, pero hay 8 que miden 1,77 en la selección de Bogotá. Si yo entro a mirar eso, yo pues voy a mirar, pero pues que yo veo que son de la misma talla. Pero estadísticamente me dice que hay diferencias significativas. Puedo estar incurriendo en un error, ¿sí? En un error tipo 1. Porque es que cuando yo hago la investigación observacional, yo veo que no hay diferencias, ¿sí? O cuando yo veo el análisis, o cuando hago el análisis individual de los datos, veo que, bueno, quizás sí haya diferencias significativas, pero pues es mínima, ¿sí? Por ejemplo, ese p-valor puede dar 0,047. Está por debajo del 0,05, pero mínimo. O cómo yo puedo interpretar, por ejemplo, un p-valor mayor a 0,05 y que ese valor me dio 0,054. O sea, por cuatro décimas que aumentó, no puedo entrar a decir, bueno, puede que haya diferencias significativas, pero toca tener cuidado con la interpretación de los datos. Suele pasar mucho en el aspecto matemático y estadístico. Entonces, vamos a volver acá. Paso número 1, decidir la hipótesis, ya ustedes las tienen. Se formulan de esta manera. Paso número 2, deben elegir la prueba estadística apropiada. Aquí hay multitud de estadísticos que ustedes pueden relacionar según sus variables o el número de grupos que vayan a interpretar. Se puede incurrir en errores cuando yo voy a hacer o cuando yo voy a realizar la prueba de hipótesis, ¿sí? Pero hay un nivel de significancia que me permite reducir ese nivel de error o de equivocarme, que está entre 0,01 o el 0,05, 1% o 5% en este caso. Después de que yo hago todo eso, calculo ese p-valor o ese nivel de significancia cuando ya tengo los datos, ¿sí? Cuando tengo, por ejemplo, la toma 1 y la toma 2, comparo las medias y eso me va a dar un resultado. A la hora de yo tomar decisiones o hacer lectura con relación a esos datos que me arrojaron, yo puedo rechazar la hipótesis nula o la puedo aceptar dependiendo del valor que me haya arrojado el nivel de significancia. Y yo puedo aprobar o rechazar la hipótesis en este caso, y esto vendría siendo una prueba de hipótesis, ¿no? Para probar una hipótesis hay multitud de estadísticos, entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer en la tarea, ¿no? Entonces, en la tarea, ¿qué van a hacer? Van a hacer un mapa conceptual y lo vamos a denominar plan de análisis estadístico. Entonces, usted va a colocar sus hipótesis, ¿listo? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa del estudio que usted está realizando. Va a colocar las pruebas estadísticas que va a usar, tanto la descriptiva como la inferencial, ¿listo? Y va a colocar el nivel de significancia que va a estar en un 0,05, ¿listo? Pero eso lo vamos a tener en un mapa conceptual. ¿Por qué vamos a hacer un mapa conceptual? Para que usted lo tenga allí para cuando realice la posterior presentación o sustentación del trabajo, ¿listo? Entonces, para no tener que colocar el texto que va a escribir, ese sí lo va a escribir en el trabajo, usted presenta el mapa conceptual. Bueno, este fue el plan estadístico, el plan de análisis estadístico que se realizó a partir de estas hipótesis. Se realizó la media y la desviación estándar para la estadística descriptiva y para el análisis de las características de los sujetos. Y desde el punto de vista inferencial, se usó la prueba T
para comparar las medias, o se usó la prueba T para muestras independientes, se usó la prueba T para muestras independientes, o usamos el análisis ANOVA, etcétera, 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 cualquiera de la estadística que usted haya utilizado, o usaron dos, o usaron solo una, o usaron tres, con un nivel de significancia del 0.05, ¿listo? Entonces, cuando usted está exponiendo, se va a ver como todo un experto en la materia estadística, va a tener su mapa conceptual bien diseñado, bien bonito, ¿listo? Que sea bastante, pues va a ser un mapa conceptual muy pequeño y como muy específico, pero la idea es que usted pueda meterle, no sé, algún símbolo, listo, T-Student, pero que pueda explicar un poquito qué es el T-Student, ¿sí? Algo así, más o menos. Y ya habiendo construido el mapa conceptual, también usted va a tener la facilidad de poder escribir la parte en el trabajo de grado, en el trabajo de investigación, en la forma ya como tal, en la metodología del plan de análisis estadístico. ¿Listo? Tal cual hemos visto los ejemplos aquí en clase. Entonces, espero hayan entendido, comprendido qué es una prueba de análisis estadístico, que no todo es maravilla, se pueden incurrir en errores cuando nosotros aplicamos este tipo de análisis, pero la idea es que ustedes puedan llevarse esos mínimos conceptos y que puedan también interpretar los datos que obtienen los demás artículos. ¿Listo? Entonces, esta es la tarea. ¿Hay preguntas, hay dudas por resolver con relación a esto o está claro? Profe, las diapositivas, ¿tú las subes al Moodle? Las diapositivas, si las quieren, sí las puedo subir. Listo, profe. Sí, si quieren yo les subo las diapositivas ahí para que estudien esa parte, para que sepan el paso a paso, se acuerden y también puedan ustedes realizar sus diapositivas, ¿no? Entonces, las diapositivas las pueden entregar en los grupos de trabajo. Entonces, colocan, por ejemplo, una primera, si lo van a hacer en PowerPoint, la primera diapositiva, los nombres, plan de análisis estadístico, colocan el título que tengan para el trabajo y en la segunda diapositiva, pues ya colocan todo el plan estadístico. Bueno, se va a realizar esto y demás. Para aquellos que todavía están como estableciendo su idea de investigación, porque resulta que hay algunos mientras hay algunos que están avanzados, hay otros que están apenas comenzando con esos temas. Es muy importante que ya estar en trabajo de grado significa que han pasado por taller de investigación 1, por taller de investigación 2, quizás por trabajo de investigación o van a haber trabajo de investigación. Entonces, ya deben tener una idea planteada, ya deben tener un planteamiento del problema, ya debe estar más o menos una idea con una base bastante estable. Entonces, a partir de allí, ustedes ya pueden ir construyendo estos temas. ¿Qué les toca hacer? Les toca mirar la clase anterior, ¿sí? Les toca mirar, bueno, esta clase ya la tienen bastante, ya la vieron. Entonces, si ya usted tiene una idea, ya usted sabe que va a hacer un análisis, por ejemplo, de algún equipo de fútbol, y el equipo de fútbol es un solo grupo y va a hacer una intervención, bueno, usted ya sabe que eso es una muestra dependiente, son variables dependientes, son variables independientes, el alcance suyo va a ser correlacionar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de allí, usted ya puede generar el plan de análisis estadístico que va a realizar, ¿no? Y listo. Entonces, si hay que aclarar dudas, preguntas, me pueden escribir entre semana. Profe, tengo una duda, no sé qué realizar, pues lo vamos a ir resolviendo. Igual, yo creo que ya a partir de la próxima sesión tendremos las mini charlas, las mini reuniones con cada uno de los grupos para ir abordando ya como tal nuevamente el trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro mapa conceptual? Listo. Entonces nos veríamos dentro de 8 días, muchachos. Si alguien tiene que resolver alguna duda, pues me quedo con ellos ahorita. Y los demás, pues ya pueden ir a descansar de toda esta matemática.
Listo, profe, gracias. Vale, profe. Muchas gracias, Listo, profe, profe. muchas gracias, que esté muy Que estén bien. bien. Gracias, profe. Buen día. Chao, que estén bien. Gracias, hasta Gracias, luego. profe, que esté bien. Buena tarde. Vale, chao. Buen día, profe, que esté muy bien. Chao, Nicolás. Chao, Jackson. Hasta luego, profe, gracias. Profe, buena tarde. Que estés muy bien. Chao, Erika, que estés bien. Sí, María. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Anthony. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, profe. Pues es que yo tenía una duda sobre el software. Lo que pasa es que yo lo descargué y cuando uno lo inicia, dice que pues hay que elegir un lenguaje. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál elijo, el Unicode o el regional? Elige el regional para que te lo coloque en español. Vale, profe. Gracias, buena tarde. Sí. Listo, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Andrés. Profe.